Es oro negro procedente directamente de Teruel. Estamos hablando de trufa. Y lo que les quiero decir es que si uno dice trufa, pues se trata de un alimento conocidísimo en todo el mundo. Pero aun cuando la materia prima es de primerísima calidad, parece mentira, pero hay que seguir trabajando, moviendo el coco para ser capaz de sacar el negocio adelante. Y eso, mover la materia gris, es lo que hace muy bien Sandra Pérez, gerente de Trusens y su familia. Sandra, bienvenida. Buenas tardes. Sandra, digo que estáis moviendo la materia gris y el coco porque no solamente os dedicáis a comercializar trufa, sino que habéis reinventado el mercado de la trufa. ¿Qué estáis ofreciendo en estos momentos a partir de la trufa? Pues además de lo que es la trufa fresca, que es lo que venimos comercializando desde que mi abuelo se inició en el negocio de la truficultura, hemos un poco reinventado el negocio en dos vertientes. Por un lado, lo que es alimentación, haciendo toda una serie de elaborados, y por otro lado, con una rama de cosmética. ¿Cosmética elaborada con trufa? Sí, exacto. Siempre nos habían comentado que la trufa tenía muchas propiedades para la piel, pero claro, lógicamente hasta que no las descubrimos e hicimos toda una serie de estudios, fueron los propios que hicieron el estudio los que nos sorprendieron a nosotros y nos dijeron todas las propiedades que tenía y los principios activos que les podíamos extraer a una materia como lo que es la trufa. Porque, Sandra, ¿qué significa convertirte de explotador y comercializador de la trufa a, además, productor? Que ese es el paso, en definitiva, que es el que estáis dando. Pues es todo un reto, porque al final puedes tener una plantación, puedes sacar la trufa en fresco, pero lógicamente el reto es conseguir dar valor añadido a ese producto que obtienes y a que al final ese valor añadido se quede precisamente en Teruel, que es donde obtenemos la materia. Sandra, ¿qué te parece? Yo me voy a acercar un poco a la mesa, es que estoy como los niños, por ponerme aquí de rodillas. Venga, cuéntanos cositas. Esto es, empezamos, éramos dicho, la cosmética, ¿no? Exacto. Justamente la crema que tienes en la mano es una crema facial, hidronutritiva, porque una de las propiedades que tiene la trufa es que es botox natural y es algo muy poco conocido por la gente y muy valorado precisamente por el sector femenino, fundamentalmente. Cuidado, y por el masculino también, que arruguitas tenerlas. No, pero sobre todo porque tiene mucha vitamina E y es muy antioxidante, ¿no? Exacto, ¿Puedo abrirla? Sí, puedes abrirla. He dicho que soy como un niño pequeño, así que vamos a abrirla, la tocamos, la olemos. Espérate a ver si soy capaz. No te pongas nervioso, y hay una cosa, que esto es muy apreciado, dices, ábrelo tú, que yo no tengo costumbre, que es muy apreciado por todos, también por los hombres. Mira qué fácil, Jesús. Ay, a ver cómo es. Es falta de costumbre, lo he dicho. Sí. Huele muy bien. ¿Huele? ¿Sí? En cosmética lo que se aplica son los principios activos. Lo que es el aroma de la trufa pues no es tan agradable aplicado a la piel, entonces lo que es el aroma se neutraliza. Una maravilla, sí. Luego me lo puedo dar, ¿verdad? Claro. Porque la trufa en la piel, ¿qué es lo que hace exactamente? Cuéntanos. Pues, que hay que vender esta crema. Sí, lo que intentamos es sacar de un producto natural todos los principios activos que de otra forma en cosmética se aplicarían de forma química. Obtenemos pues, principios activos que funcionan sobre todo de anti-envejecimiento. Más productos, venga, vamos allá. Más productos. Si nos vamos, por ejemplo, bueno, lo que es en cosmética, tenemos además de la crema facial, tenemos gel, champú, exfoliante, body milk, sales de baño, jabón de tocador, toda la gama. El queso, por ejemplo, que yo lo he probado, que es espectacular, ¿eh? Sí, lo que es en alimentación, la trufa marida súper bien con un montón de alimentos y eso es lo que intentamos pues ir poco a poco desarrollando. Estamos ahora con el queso. Exacto, que además lo que hemos conseguido es darle totalmente la forma de una trufa y el color, que muchas veces la persona que no conoce la trufa no lo ve y dices, ostras, qué trufa más perfecta, pero realmente no es una trufa, es un queso. Yo lo de una trufa inmensa. Lo de no darme la crema te lo perdono, pero lo de no traer abierto el queso, tú no vuelves. Sí que vuelve. Claro que va a volver. Bueno, y ahora que se ha puesto también muy de moda, sobre todo en hostelería, los diferentes tipos de sal, la sal trufada. Sí, exacto. Lo que lanzamos, de ¿Dónde hecho... está la sal trufada? La sal trufada la tenemos en el frasquito aquí. y también abierta en el pequeño cuenquecito blanco. Ah, esa sí me la traes abierta. Al ladito del queso. Prueba la sal si quieres. ¿Y la sal trufada para qué se utilizaría, por ejemplo? Pues de aderezo. Al final es un condimento como se pueden emplear otras sales, pero te da un toque distinto al guiso. En este caso son cristales de sal trufada. Es un toque todavía más especial. ¿Nos has hablado del arroz? De la sal, del queso... ¿Y esto es miel? No, esto es brandy trufado. ¿Cómo que brandy trufado? Es la forma tradicional en la que se consumía la trufa, sobre todo en nuestra comarca, en Gudar-Jabalambre, porque allí los truferos no podían o no tenían cómo consumirla en fresco, ¿no? Y al ponerla en brandy lo que hacemos es alargar totalmente el consumo, eso sí,
La trufa pasa todo lo que es su sabor al brandy. Pero para hacer aderezos de guisos es una maravilla. Sandra, esta labor que estés llevando a cabo es muy importante porque, según tengo entendido, en Aragón somos grandes productores de trufa. Sin embargo, son otros países los que la adquieren como producto fresco y la elaboran, y al final el producto elaborado lleva su marca. Exacto. Lo que nos está ocurriendo es que cuando, por ejemplo, se comercializa en fresco, es que sale de nuestras fronteras, llega, por ejemplo, a Francia, y una trufa que es de Teruel, de Aragón o de España, al final se vende con el calificativo de trufa del Périgord, por ejemplo, que es la zona francesa que más se conoce la trufa de allí, y ya, pues, lógicamente pierde sus raíces y su origen. Sandra, y esta es una forma de abrir nuevos mercados. Exacto. Sandra, estos productos se pueden encontrar en cualquier ciudad de Aragón, está distribuido en centros comerciales, Poco a poco vamos abriendo mercado con lo que es distribución a pequeña escala, tiendas gourmet. Lo que pasa es que también es verdad que nosotros hemos empezado nuestra trayectoria a nivel de elaboración y más avanzada, comenzó en 2011, precisamente cuando los sitios y la mayor parte de las tiendas intentaban reducir lineal, nosotros intentábamos que la aumentasen, ¿no? Entonces ahí vino un poco nuestra dificultad. Si bien es cierto que lo que intentamos también fue comercializar a través de una tienda online, como es trusens.es, y también en línea con también tenemos un complejo hostelero, y entonces con la trufa negra es donde también hacemos venta directa. Sandra, ¿qué tengo aquí yo en la bandejita? ¿Qué es esto? Pues justo delante tienes uno de los productos que lanzamos al mercado la semana pasada, un bloc de foie gras de pato trufado, que nos ha llevado más de un año de desarrollo, porque la clave también de los productos está en encontrar justo la balanza exacta entre la trufa y el producto. El equilibrio. Que se note, exacto, que se note pero que no te pases, porque normalmente la gente que no ha probado la trufa, también el olor, el aroma en sí y el propio sabor le puede embriagar. El olor lo voy a probar. ¿Lo vas a probar? Sí. Es que no me puedo resistir más. ¿Quieren probarlo ustedes? Pues ya saben, a buscar, venga, productos derivados de la trufa, que además, como decía nuestra invitada, el valor añadido, el trabajo y el rendimiento se queda en nuestra tierra, que tenemos que empezar a proteger, ¿verdad?, la tierra. Sandra, nos has traído unas trufas de verano, pero ¿qué diferencia hay entre las trufas de verano y las trufas de invierno? Pues a ver, especies de trufa hay muchísimas en Europa. Lo que pasa es que, como en el tema de los hongos, también en el tema de las trufas, que también es un hongo, ¿no?, pero las otras se conocen quizá más, lo que ocurre es que hay trufas que no son comestibles y luego trufas dentro de las comestibles tenemos de distinta escala gastronómica, por así decirlo. Y la trufa de invierno, que es la que se recolecta de noviembre a marzo, estaría situada en el escalafón superior. Es una de las más valoradas a nivel gastronómico en el mundo. Lo que ocurre también es que, como complemento, la trufa de verano, que se desarrolla entre mayo y agosto, que ahora estamos justo a final de campaña y por eso también quizá tienen más potencia, pues complementa muy bien, pero por tema de temporadas. Pero gastronómicamente la tubera estivum, que es la trufa de verano, está menos valorada. Puedes seguir hablando si quieres. Hay una cosa que lo comentábamos ahora, ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos estáis generando? Y luego que estás haciendo mucho hincapié en el tema de I+D, ¿no?, que eso es el valor añadido que quizá estáis aportando, ¿no?, a Teruel y a Aragón. Sí, pues en lo que es nuestra comarca, en Gudar-Jabalambre, hay muchísimas familias, incluso con más tradición quizá incluso que la mía, que la familia Pérez, que se han dedicado toda su vida prácticamente al tema de la trufa. Entonces ya no es cuestión de empresas grandes, sino que a nivel pequeño, a nivel familiar, pues hacemos economías o damos producción y trabajo a bastante gente. ¿Por qué Trusens? Trusens, bueno, pues esa es una pregunta bastante compleja, pero bueno, desarrollamos distintos estudios y al final lo que intentamos es combinar dos palabras, tru de trufa, porque además en los distintos idiomas, en francés, inglés y tal, también la raíz es la misma, y sens es de sensación, porque al final la trufa es una experiencia en el plato. Pues Sandra Pérez, gerente de Trusens, enhorabuena por este trabajo y de verdad para adelante con toda la fuerza del mundo, que seguro que esto va a dar resultados. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y por cierto, mira, esto del Botox es por una compañera que me está diciendo arriba. No, Lo del que queso, ya no sube, ya no sube. Que me han dicho ya, no cógeme el Botox. Bueno, pues está cogido, ¿vale? Es trufa, natural, Botox natural. Muchísimas gracias, amiga, de verdad, un placer. Muchas gracias.